Hola y bienvenidos sean todos al canal. Si no me conoces, yo soy el NFC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy voy a contarte algo muy peculiar, algo de lo que me impactó desde que yo llegué hace más de 7 años a este país. Y eso es los carnavales. La calle está dura y la vaina se ve muy mal, pero a nadie le importa cuando llegue el carnaval. Decir carnavales en Panamá, señor, es decir, se paró todo, se paralizó el país, se paralizó el mundo. No hay más nada, no existe nada. Aquí todo y que todo es nada. Es el carnaval. Todos corren, todos bailan, todos brincan, todo se transforma. El país completo se transforma en una real fiesta. Y de eso voy a estar hablando hoy en este video, que de antemano te digo que voy a estar haciendo una saga de videitos de las cosas que más me impactaron desde que llegué al país hasta la actualidad. Así que si te interesa todo este contenido, como siempre te digo, acomódate, que todo lo que quieras saber de Panamá, de su gente maravillosa y de este gran país, todo te lo voy a estar contando aquí. Pero antes de adentrarme con mucho respeto, voy a comentarte que los carnavales de Panamá vienen desde la época colonial y se hicieron oficiales en 1910. Con el tiempo pasaron de ser fiestas de gente adinerada a fiestas para todo el pueblo. Hoy en día se vive con demasiada alegría, diría yo, con sus famosos culecos, con su murga, la música, el tamborito y, por último y no menos importante, la rivalidad entre calle arriba y calle abajo. Señor, eso es otro nivel. Básicamente esta rivalidad se trata de una competencia simbólica entre dos grupos de un mismo pueblo o ciudad. Cada uno tiene su reina, su murga, su música, sus carros alegóricos y sus seguidores. Durante los días del carnaval ambos bandos compiten por ver quién hace el mejor espectáculo, quién tiene la mejor reina, quién tiene el mejor carro, el mejor disfraz, la mejor música, el ambiente más animado. Esta rivalidad es alegre y llena de pura energía, con sus pullas, con sus cantos, con sus frases que se lanzan entre sí, pero siempre dentro de un ambiente festivo. Y hay que ver lo que se forma al terminar el último día con los fuegos artificiales. Eso es espectacular. Número 1, los culecos. ¿Tú sabes lo que significa culeco? Bueno, mi amor, yo no sé en el diccionario, en el ChatGPT, lo que significa culeco. Yo lo que te voy a decir que eso es un grupo de gente donde hay música, donde cantan los artistas. Todo el mundo, tú lo miras y está vestido estilo playa, piscina, piscina. Eso es con tu truza, eso es con tu short. Ese es el tiempo en el que no nos vamos a vestir, en el que no nos vamos a pulir, en el que nos vamos a hacer trenzas. Y para allá vamos, mi amor. Y empieza un bailoteo en un área cerrada, por supuesto, mi amor, y empiezan a echar agua. Oye, lo que te voy a decir, cuando yo vi aquella pipa, yo en mi vida había visto pipas en un carnaval, pero eran las pipas de cerveza. Sí, esta que te estoy mostrando, las pipas de cerveza en las provincias orientales, las famosas pipas de cerveza están llenas de cerveza y van y la distribuyen en unos puntitos y uno va y la compra en una jarra a granel. Pero aquí cuando yo vi la pipa, yo dije, bueno, mira, igual que en Cuba vende cerveza. ¿Cómo? Cuando yo vi aquella manguera soltando agua, yo dije, pero ¿y esto qué cosa es, señores? Qué cosa tan fantástica. Porque como aquí hace tanto calor, yo te voy a decir que eso, a quien se le ocurrió eso fue lo mejor que se le ocurrió. Lo mejor que se le pudo haber ocurrido fue echarle agua a la gente, porque ahí se forma, señores, el baile, el brinca, que brinca, yo te conozco, yo no te conozco. Aquí todos somos, nos llevamos bien, señores, a un nivel top, para mí, un nivel top de fiestas. Oye, los que me conocen de mis años mozas saben que yo era de fiesta. No, 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 no. Carnavales, no, 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 no. Esto fue lo primerito que me dejó me dejó con la boca abierta, los culecos. Yo sí te voy a decir que cuando llega el carnaval el ambiente se pone divino. Las personas todas están en función de irse. Tengo conocimiento de personas, oye, amigo, amiga que me ves que no vives en Panamá. Aquí la gente hasta se separa en tiempo de carnaval. Ay, me disculpan, no estoy hablando en mal. Ustedes saben que yo hablo mucho, con mucho amor y respeto a todos los panameños. Pero oye, la gente se separa, mi amor. Aquí llega el carnaval y que quítate tú para ponerme yo. Aquí la gente coge por un lado y para el otro. Y mira, carnaval arriba. Y mira, dinerito.
Oye, hay gente que empeña la vaina, yo conozco gente que empeña la vaina y mira, va para las tablas, mi amor, que ahí es donde el ambiente se pone de verdad a otro nivel. Aquellos se pone, empiezan la gente de allá arriba, la gente de abajo, pero me encantan las carrozas, me encantan las reinas, hacen todo un proceso de selección de reinas, hacen todo un proceso en el año entero de desfiles, la gente las va conociendo, en las redes sociales van poniendo quiénes son las reinas, quiénes son las muchachas que van a ir seleccionando. Eso es un proceso maravilloso. Las carrozas las hacen muy lindas, las visten preciosas en su desfile. Es un tiempo en el que ves distintas manifestaciones de tradición, hasta los diablitos que salen, que bailan, salen las murgas que no sabía cuando llegué qué es lo que eran, pero las murgas que salen con su tamborito y su ropa típica salen también y hacen su desfile. Oye, hasta carnaval acuático. Aquí todo se viste de carnaval, la televisión, todo, 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 todo. Hasta carnaval acuático con su reina, con sus carrozas, con sus desfiles. Señores, ya yo le estoy diciendo, esta gente sí se cogen el desfile en serio. ¿Quién? Aquí sí se cogen el carnaval en serio. Hasta yo me lo cojo en serio, mi amor. Y en la ciudad hacen carnavales. En los distintos corregimientos también hacen sus espacios para los culecos. Hay corregimientos que también pasan sus carrocitas, sus desfiles, sus cosas. Y la verdad que se ve bien. Hay muchos extranjeros que deciden quedarse y vienen específicamente al carnaval y deciden quedarse en la parte de la ciudad. Pero si usted es de los valientes de verdad, de lo que quiere saber, que es un nivel top, oiga, agarre para las tablas, que usted va a saber, como decimos los cubanos, dónde pupi va a tocar. Oye, ya te estoy diciendo, yo no tengo palabras para describir la sensación de alegría y de fiestas que tiene este carnaval. Como todo lo que brilla no es oro, voy a darte mi criterio personal con mucho respeto, que siempre lo hago, sobre lo que no me gustó del carnaval, porque ya yo lo vengo viviendo desde Cuba. Para mí es una fiesta que, ya le digo, para mí es emocionante, una fiesta que para mí es, mírenme con mi cabello, no pierdan el hilo, es una fiesta genial, pero todo tiene un límite. Pienso que el carnaval, desde los años acá, yo veo muchos videos, veo fotos en la internet, personas mayores que me cuentan que era algo más fino, más elegante, más cultural. Y hoy por hoy, la verdad, que los culecos, uy, 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 usted ve personas prácticamente como si estuvieras en la playa, muy, muy al descubierto, bailes sobrepasados de lo normal, de lo bonito, porque para menearse bonito, hoy disculpen, para moverse bonito no hay que sobrepasarse de que pase de lo del baile a la vulgaridad. Eso no me gusta mucho, porque el carnaval se supone que es para que lo disfruten familias, y si vas a tener un lugar público para que vayan todos, si voy con personas, aunque sean menores, no menores pequeñitos, pero un menor de 13, 14 años, yo quisiera que mi hijo viera un espectáculo bonito, personas que bailan bien bonito, pero no algo que ya se pase a la vulgaridad, incluso hasta la obscenidad. Eso sí me llamó la atención. También puede haber mucho exceso de bebida alcohólica, pero bueno, un carnaval, en fin, en Cuba también, un carnaval, tú vas hasta un horario, porque si te pasas de ese horario ya lo que queda es borracho y borrachera y problemas. Eso también se da aquí, tiene que saber eso, también sabía. Tú estás en los culos, pero cuando tú veas que ya el voltaje está pasando y el alcohol se está subiendo, recoge y vete, porque te puedes buscar un problema, porque van personas de todo tipo, desde bien, no muy bien, regulares, todo el tipo de personas, como también lo hay en Cuba, que yo salía a los carnavales, a los llamados carnavales en mi tiempo, porque Cuba tenía grandiosos carnavales, pero del 59 hasta la actualidad se fueron degradando y degradados, que más bien en el tiempo en que vivía en Cuba se llamaban en los últimos años fiestas populares. Nada que ver con lo que es este carnaval, nada que ver, ni con los carnavales del antes del 59. Ya les digo, es ese nivel de... Y miren que a mí me gusta bailar y me gusta de que el reggae, y yo soy de la generación del general, que lo escuchaba en Cuba en la discoteca, y cuando yo oía el general me volvía como loca, pero pienso que ya cuando es una fiesta popular hay que tener como un cierto límite de lo que yo llamaría entre lo bonito y lo desagradable. Entonces, eso fue lo que menos me gustó de los carnavales de los años que llevo viviendo acá. El tráfico también se pone de repente en los días que va a iniciar, se pone, señores,
convulso porque las personas van yendo para el interior y entonces eso es, ¿para qué les cuento? Eso sí es una caravana lo que va para el interior y cuando se acaban entonces para acá. Eso posibilita el tráfico, el que maneja, eso es, ustedes saben que yo con el transporte, pero se pone bien pesado cuando están los carnavales, eso también. Pero en los días que la gente se va, se pone para acá, para la ciudad, un poquito fluido, porque la mayoría de la gente se va. Pero sí, esos días que ya se están yendo, se pone bastante convulso el tráfico. Eso sí, tienes que saberlo si vienes a disfrutar del carnaval panameño. También los horarios de los buses, el tren, tienen los horarios para que la gente vaya, pero también le hacen llamado de atención a las personas con las bebidas alcohólicas, no pueden andar en botella. Hay algo que me llamó la atención y ya lo voy a mencionar aquí, ya que dije botellas. Ay, aquí en Panamá no se puede tomar caminando en la calle, que en Cuba sí. En Cuba usted se compra su botella de ron, te das el drink y usted va por el medio de la calle como si nada. Tu botella de cerveza y usted va tomando por el medio de la calle. Aquí no. Eso sí te llamó la atención también hablando de bebedera. Yo creo que se me salió el cobre, Dios mío, como dicen aquí. Y bueno, la verdad que te voy contando que eso ha sido lo que más me impactó del carnaval. Y te voy a decir que es una fiesta maravillosa, es una fiesta a otro nivel, que las personas viven los momentos más alegres y felices, los viven en el carnaval. Ese momento, ahí sí, no tienes escapatoria, vas a ser feliz porque vas a ser feliz. Eso yo te lo digo y te lo garantizo. Entonces nada, señores, hasta aquí ha sido el video de hoy. Te leo en los comentarios. Si eres panameño, cuéntanos más sobre los carnavales. Danos historia para aprender un poquito más cada día, aprender todos los que estamos aquí, empezando por mí. Así que ha sido todo por hoy. Déjame tu comentario, déjame tu like. ¿Qué te pareció? ¿Quisieras venir al carnaval? Así que te espero en un próximo video. Chao.